En el video anterior aprendimos sobre unos conceptos importantes del movimiento parabólico. Ahora vamos a reforzarlos y ver los conceptos que continúan para comprender las fórmulas y realizar ejercicios. Vamos con la parte de prácticamente pues aprendimos sobre que un movimiento parabólico va a tener una velocidad de partida, digámoslo así, en este caso sería esta velocidad inicial, pero a la vez que esa velocidad se dividía en dos componentes, una velocidad hacia arriba, velocidad en Y, y una velocidad en el eje horizontal, velocidad en X. La velocidad hacia arriba, prácticamente esa velocidad, la característica es que mediante avanza el proyectil, esa velocidad en Y cada vez va a ser menor. Como podemos observar aquí en esa parte alta, ya la velocidad en Y disminuye bastante, pero la velocidad en X siempre va a ser constante, va a ser la misma. Por eso es que siempre el proyectil mediante avance va a tener una velocidad en X igual a la que empezó, porque es una velocidad constante. Pero si hablamos de la gravedad, que es la aceleración, comprenderemos que todo cuerpo que esté suspendido en el aire es acelerado por un mismo valor, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Este es el valor de la aceleración de todo cuerpo que esté en el aire. Por lo tanto, pues nos queda comprender y resumir que la única aceleración que va a haber en este movimiento parabólico sería esta, la gravedad. Ahora analizaríamos las fórmulas, que dependiendo de los conceptos de velocidad constante o velocidad variable, están las fórmulas. En este caso, X representa una distancia en el eje horizontal. Esa distancia va a ser definida por la fórmula velocidad inicial por tiempo. Esa fórmula es la de movimiento rectilíneo uniforme, velocidad por tiempo. Si hablamos de la fórmula del primer tema de movimientos, distancia es igual a velocidad por tiempo, en donde la velocidad en este caso sería velocidad en X y el tiempo pues lo que lleva transcurrido en el aire. Ahora, si hablamos de la altura de un movimiento variado, y aquí explican que la velocidad en X o la velocidad inicial siempre va a ser la misma. Por último, en esta parte de la fórmula explican que la velocidad en Y, por ser una velocidad en el eje vertical, es afectada por la gravedad y va a tener esta fórmula como en caída libre. Estas fórmulas son muy importantes ya que resumen todo lo del movimiento parabólico. Hablamos de una velocidad en X y una velocidad en Y. La velocidad en X se halla por esta fórmula, que es velocidad inicial por coseno del ángulo. La velocidad en Y sería lo mismo, pero varía lo que es coseno, se cambia por seno. Sería para hallar el tiempo de vuelo, que es el tiempo que dura en el aire, 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo. Pero si ya sabemos que la velocidad en Y es velocidad inicial por seno del ángulo, reemplazamos velocidad inicial por seno del ángulo, nos quedaría que 2 veces la velocidad inicial en Y. Y esta fórmula es la fórmula resumida de esta. Por lo tanto, pues en un problema recomendaría trabajar esta fórmula de una vez, pero primero tenemos que hallar las componentes. En un problema lo primero que se hallan son las componentes y luego ya se halla el resto. La altura máxima. La altura máxima se halla con la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. También se puede hallar por esta fórmula, resumiendo que esto es velocidad en Y todo elevado al cuadrado, que daría velocidad en Y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula que recomendamos prácticamente para los problemas en los que para hallar altura máxima es muy eficiente. El alcance horizontal quedaría de esta forma. Hay dos fórmulas, esta es una fórmula un poco más corta. En el caso, pues para utilizarlas, ustedes vean qué datos tienen y cuál se puede hallar más rápido. Para hallar el ángulo se puede hallar solamente teniendo la altura y la distancia horizontal.
Bueno, para empezar la explicación de los problemas, leeremos el siguiente. Calcular la distancia recorrida, la altura máxima y el tiempo de vuelo de un cañón que dispara un proyectil con un ángulo de inclinación de 48 grados y con una velocidad de 18,19 metros por segundo. Por lo tanto, nos dan los datos que son la distancia. Es una incógnita, no la tenemos, nos dicen calcular la distancia, nos preguntan también por calcular la altura, nos preguntan calcular el tiempo de vuelo, nos dan la inclinación, que es el ángulo, y nos dan la velocidad inicial, que es 18,19 metros por segundo. Lo primero que debemos hacer en ese momento es calcular las componentes en X y en Y. Las componentes son la velocidad en X y la velocidad en Y. La velocidad en X quedaría con la fórmula de velocidad inicial en X igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Esa es la fórmula que está en la tabla que mencioné anteriormente. La velocidad inicial en X quedaría velocidad inicial coseno del ángulo. La velocidad inicial ya sabemos que es 18,19 y sería multiplicado por coseno de 48. En este caso quedaría 18,19 multiplicado por coseno de 48 y el resultado quedaría 12,17 metros por segundo. Esa es la velocidad en la componente X. La velocidad en la componente Y quedaría velocidad inicial por seno del ángulo. Y la velocidad inicial ya sabemos que es la misma, 18,19 por seno del 48. El resultado me queda 13,51 metros por segundo. El alcance horizontal quedaría, que es la misma distancia, quedaría velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. La parte de arriba quedaría velocidad inicial, en este caso sería 18,19 al cuadrado multiplicado por seno de 2 veces el ángulo, que será 2 veces 48, todo dividido sobre gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. La parte de arriba la hago todo de un solo paso, que quedaría 18,19 al cuadrado multiplicado por seno de 2 veces 48 entre paréntesis para que haga todo el procedimiento de una vez, ya que en algunas calculadoras esta pequeña parte puede que le genere errores por el paréntesis. Nos quedaría la parte de arriba 329,06 metros cuadrados segundo cuadrado, y en la parte de abajo pues se mantiene la gravedad. La división que queda ahí es simple, una simple división nos daría el resultado 33,54, que es el alcance horizontal. Ahora, la altura máxima se resuelve con la fórmula de velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial en Y al cuadrado, sobre 2 veces gravedad. En ese caso, nos quedaría que la velocidad inicial en Y es la componente en Y, la que hallamos acá, 13,51 elevado al cuadrado sobre 2 multiplicado por 9,81. En la parte de arriba, ese cuadrado de 13,51 se resuelve primero y después se resuelve la parte de abajo para darnos el valor de 19,62, y por último nos queda una simple división en donde, resumiendo las variables, nos quedarían 9,30 metros. El tiempo de vuelo sería 2 veces la velocidad inicial en Y, 2 veces la componente en Y sobre gravedad, 2 por 13,51 sobre 9,81, y nos daría arriba 27,02, abajo se mantiene la gravedad, y por último el resultado de la división de esos dos valores. Ahora vamos al segundo problema. Dice: ¿con qué velocidad debe partir un proyectil de un cañón que tiene un ángulo de inclinación? O sea, preguntan la velocidad con la que debe partir y dan el ángulo de inclinación. En ese caso dice que el blanco se encuentra a 190 metros. También hallar el tiempo de vuelo que dura en el aire. Prácticamente pues en esa parte tenemos la velocidad, tenemos la distancia, el alcance horizontal, tenemos el ángulo y nos preguntan por esa velocidad que debe partir, la velocidad inicial. Una fórmula con la que puede hacerlo de una vez es despejando de aquí la velocidad inicial, porque ya tenemos la distancia, tenemos el ángulo y la gravedad, puede hacerlo aquí de una vez. Ya. Sería una raíz cuadrada de distancia por gravedad sobre seno de 2 veces el ángulo. Pero otra parte que también podemos implementar es hallando dos pasos, y el primer paso sería hallar la altura. El primer paso sería hallar la altura por medio de esta fórmula, despejándola. Entonces trabajaremos esa fórmula, que nos quedaría
altura igual a distancia por tangente del ángulo sobre 4. Al reemplazar 190 metros por tangente de 41 sobre 4. Y eso daría en la parte de arriba ese valor 165,16 sobre 4. Y por último nos quedaría 41,29. Ahora con ese valor de la altura máxima hallaríamos la velocidad en y con la fórmula que aparece acá, velocidad en y, esta. Se despeja esa velocidad inicial en y, nos queda que la raíz cuadrada de 2 veces por gravedad por altura máxima. Al despejarla y reemplazarla, vamos a reemplazar 2 por gravedad por 9,81 por la altura máxima, que es 41,29, que es lo que me dio acá, y ese valor se halla de una vez todo lo que está dentro del radical. 2 por 9,81 por 41,29 nos daría 810,109, y la raíz cuadrada de ese número sería 28,46. Ahora vamos a hallar la velocidad inicial, pero para hallar la velocidad inicial utilizaríamos la fórmula esta, que despejándola quedaría de la siguiente forma: velocidad inicial en y sobre seno del ángulo. Velocidad inicial en y ya sabemos que es la que nos dio acá arriba, sobre seno de 41, que es el ángulo que ya nos dieron al principio. Nos queda una simple división, queda 43,38, y esa es la velocidad con la que debe partir el proyectil, velocidad inicial. El tiempo de vuelo es muy fácil, pues sería multiplicando 2 por velocidad en y, que es la componente, sobre gravedad. El resultado de arriba nos quedaría 56,92 dividido sobre la gravedad, que al final resulta 5,80 el tiempo de vuelo. Podemos simularlo por medio de la aplicación que les estoy mostrando. Aquí tenemos que el ángulo es 48 y la velocidad es 18,19. Realizando la simulación del problema número 1 que acabé de explicar, nos quedaría 48 grados el ángulo, la velocidad inicial 18,19, pero en este caso no tengo decimales, y al realizar la simulación podemos comprender que el proyectil va a caer a una distancia aproximada. Este es el metro. Con este metro pues tomamos esa medición para calcular esa distancia, 32,85 metros. El detalle está en que como eso es un número entero, lógico, va a dar menor que el valor que nos dio, pero si resolvemos el problema con este número de velocidad inicial, encontraremos que esta va a ser la distancia verdadera. Para terminar la explicación, voy a variar las masas y el diámetro del proyectil para que ustedes comprendan de que si se lanza un proyectil pequeño va a recorrer la misma distancia siempre y cuando parta con la misma velocidad inicial. Si yo tomo un proyectil grande y hago el mismo experimento partiendo con la misma velocidad inicial, ya prácticamente va a llegar a la misma distancia que llegó el proyectil pequeño. Eso es porque si la masa no importa o el diámetro no importa, lo que interesa es que parta con esa velocidad inicial, ya que las condiciones sería sin fricción del aire, para convertirlo en un ejemplo ideal.